para presentar ya en el tercer momento de este turno en nuestra mesa a Maximiliano Basilio Kladakis. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente es docente adjunto en la Cátedra de Filosofía de la Cultura e investigador asistente del CONICET. Su área de investigación es la fenomenología francesa de posguerra, sobre todo en el pensamiento de Sartre y Merleau-Ponty. Tiene artículos publicados en revistas especializadas en Argentina, Colombia, México, Perú y España, y asiste frecuentemente a congresos y jornadas como expositor. Muy rico lo que vamos a escuchar seguramente, Maxi, de tu parte. El título de la ponencia es Patočka, lector de Kierkegaard, la meditación en torno a la existencia y la reconfiguración del sentido de la filosofía. Bueno, ante todo, se escucha y se, ¿no? Se te escucha y se te, pero un poquito cortado. Si se llega a cortar mucho, yo te aviso para que apagues la cámara, Maxi. Listo. Si no, apago la cámara. Sería lo mejor para que podamos escucharte con claridad, como hoy cuando comentabas. Sí, acá el servidor recomienda que apagues la cámara. Perfecto. Gracias, Maxi, te escuchamos. Ahí está. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la posibilidad de participar en estas jornadas. Yo trabajo Kierkegaard de manera directa, sino de manera indirecta por los autores con los que estoy más involucrado. Sartre, por ejemplo. Y este trabajo también tiene una misma dirección donde lo que hago es trabajar la lectura que hace Patočka de la obra de Kierkegaard. Bueno, nada, paso a la lectura. El carácter indeterminado de la existencia. Según Patočka, la existencia posee un carácter indeterminado si comprendemos la determinación a partir de los objetivos. La pregunta acerca de ella se torna difícil. De una respuesta precisa y unívoca. En el artículo ¿Qué es la existencia?, el filósofo checo señala que esta dificultad radica tanto en el fenómeno mismo de la existencia como en la forma en que las preguntas acerca del qué es se circunscriben en la época moderna a los criterios de validación propios de la ciencia moderna. Cito: ¿cómo pensar la existencia? ¿Cómo hablar de ella? Si la esencia de un concepto reside justamente en la objetividad en que el pensamiento fija, de suerte que todos pensemos algo idéntico y no ya solo algo igual. Fin de la cita. El planteo patočkiano remite a las reflexiones de aquello que puede ser denominado como existencialismo o filosofía de la existencia, la imposibilidad de reducir la existencia a un elemento dentro de un sistema de pensamiento determinado por los principios de la exactitud y del cálculo. Ni la existencia puede ser reducida a una formulación científica, ni la ciencia, en su sentido moderno, es capaz de abordarla. Sí, cito, la ciencia entera, con toda su claridad y potencia, descansan sobre este hecho, pensarlo idéntico, fin de la cita, la existencia es un fenómeno imposible de abordar por ella en su totalidad. La existencia para Patočka implica el vivir en distintos planos que se encuentran, cito, atravesados por el perderse a sí mismo, por el buscarse a sí mismo y en ocasiones también por el encontrarse el hombre a sí mismo, fin de la cita. Estos planos, por lo tanto, hacen a la existencia. En ellos, ella se despliega, se hace ser, se pierde, se encuentra. No se trata de planos sobre los que transcurre como si fuera un elemento ya acabado. La existencia se determina a sí misma en este tránsito.
Patočka comprende como uno de los elementos fundamentales de la existencia el hecho de ser vida en la verdad, y sostiene que esto significa consecuencias de muy notable alcance para la comprensión del hombre, para su posición en el universo, para su relación con los demás y consigo mismo. Desde la perspectiva de la existencia, la verdad no es comprendida como correspondencia o adecuatio. El filósofo checo comprende la verdad en un sentido más originario que el del juicio. Este sentido originario compromete al hombre en su totalidad. No caben dudas de que su planteo tiene una notoria correspondencia con la aletheia heideggeriana y también con la iluminación o iluminité sartreana, la cual a su vez se encuentra influenciada por la primera. La relación originaria entre existencia y verdad no es la de la posesión, sino la de estar en la verdad. Las palabras de Patočka son muy claras, cito. Estar en la verdad quiere decir originariamente interesarse por, inclinarse por una de mis posibilidades esenciales, o sea, no ser indiferente a lo que soy y a cómo lo soy, solo a merced de esta no indiferencia, y en el seno de ella puede un ser, que es en sí mismo una parte del universo, existir a la vez en la verdad. Cabe decir incluso que el interés por el ser propio, por sus posibilidades esenciales, es conditio sufficiens de todo estar en la verdad. Para que un ser exista en la verdad, no tiene, pues, que salirse de las conexiones que forman el universo de cosas existentes. No tiene que colocarse fuera del universo. No tiene que contener en sí mismo el sujeto trascendental de toda posible experiencia. Basta con que tenga la capacidad de proyectar el mundo en el sentido arriba indicado, capacidad, esta que no es distinta de la propia realidad de este ser, de su ser propio. Fin de la cita. En este sentido, contrariamente al significado original de verdad como descubrimiento, la teoría de la verdad, como la de correspondencia, sea meramente una cosa entre cosas. En su sentido originario, la verdad abraza la existencia en su relación integral con el mundo. La existencia que es en la verdad es aquella que se encuentra comprometida con sus posibilidades concretas en el mundo. Existencia, mundo y verdad se articulan en un mismo plexo. Las conceptualizaciones aisladas de ellos forman parte de las abstracciones propias del entendimiento formal. Punto 2. Expresar la existencia. Dar claridad a la existencia, por lo tanto, no reposa sobre los criterios propios de un sistema predeterminado. Cito, la existencia no gana claridad sobre sí por el meditar, sino porque en el instante de percibir lo que una situación exige, la existencia deja libre la posibilidad que ella ya es de cara a lo que inexcusablemente le adviene y a lo cual se entrega sin condiciones. Fin de la cita. Posibilidad y situación configuran rasgos distintivos a la existencia que sobrepasan las modalidades modernas de expresión científica, pero también filosófica. La existencia no adquiere una mayor comprensión de sí misma a partir de una meditación abstracta que culmine en un concepto claro y distinto en el sentido cartesiano. El carácter ambiguo y paradojal de la existencia sobrepasa los principios rectores de la ciencia moderna y también de la filosofía moderna, tal como esta es comprendida por Patočka. Esta, por sus propias determinaciones, no puede expresar la existencia. En este sentido, al igual que Sartre y Merleau-Ponty, Patočka descubre en la literatura una de las formas de expresión capaz de abordarla en su amplio espectro de posibilidad. Dostoyevski presentan la existencia a partir de ejemplos, de figuras vivas que discurren en un mundo
donde la contingencia y el encuentro con el otro se tornan determinantes e imposibles de reducirse a una formalización de tipo lógico-matemática. Sin embargo, en este punto, Patočka señala que el dar cuenta de la existencia por parte de la filosofía supuso una suerte de programa que significó direccionar la filosofía hacia rumbos que no son los de la estricta sistematicidad. En este aspecto, el filósofo checo comprende a Kierkegaard como el punto máximo de inflexión. El abordaje de la existencia desde una perspectiva múltiple, que no signifique la eliminación de lo particular en un sistema, aparece en la obra del pensador danés en tratados disímiles que no se circunscriben a la forma del tratado de filosofía tal como se comprendía en la modernidad. Precisamente, cito a Patočka, ¿no? En su obra, Kierkegaard expone distintos aspectos, momentos y motivos de una existencia que se hace concreta. Fin de la cita. Tercer punto, el giro existencial de la filosofía. Ahora bien, pensar la existencia en el sentido patočkiano es pensarla en su concretitud. En este sentido, los instrumentos de las ciencias y de la filosofía moderna no pueden dar cuenta de ella más que de una forma objetiva. Partiendo de Kant, aquello otro del pensar objetivante, cito a Patočka, tiene un sentido activo, pero carece de función cognoscitiva. Fin de la cita. A partir de la propuesta kantiana, lo no objetivable queda por fuera del conocimiento. Es de lo que se trata la conocida triada Dios, alma, mundo. La filosofía de la existencia tomará, según Patočka, estos tres elementos como centros nucleares en el despliegue de su pensar. Es interesante señalar la forma en que la limitación de la filosofía moderna al ámbito del objetivo haga que el propio Kierkegaard, cito a Patočka, salvo en ocasiones que lo exigieran, él no reclamaba para sí el nombre de filósofo. Fin de la cita. Con Kierkegaard, la filosofía presenta una reconfiguración de sentido. Merleau-Ponty incluso habla de un estadio de no filosofía que tiene al pensador danés como una de sus máximas expresiones. La construcción semántica de no filosofía no tiene una connotación negativa, sino lo contrario. Frente a las sistematizaciones abstractas de la filosofía moderna, esta forma de no filosofía significa una apertura al mundo y a la existencia en su relación concreta donde prevalece la ambigüedad. Ambigüedad que no es ambivalencia, sino que se trata de ambigüedad frente a las ideas de lo claro y distinto. Más allá de la cuestión de si esta torsión del sentido del pensamiento significa la emergencia de una no filosofía o en cambio, que es lo que va a decir Patočka y es un poco mi posición, ¿no?, en el texto, una reconfiguración del sentido de la filosofía, lo importante para destacar es que si el pensamiento moderno tiene como eje las objetivaciones, se trata de un pensamiento abstracto, puesto que elimina la vida interior. Precisamente con Kierkegaard, el pensamiento asume el desafío y también el riesgo de regresar a ese mundo interior que se encuentra más acá de las certezas. Más acá es una construcción que suele emplear mucho Merleau-Ponty. En el pensamiento de Patočka, la objetivación de la vida y sus certezas emergen de la fusión entre mi identidad con el rol y que son consecuencias de la pérdida de sí en el mundo de la función y de su consecuente alienación. El retorno al sí mismo es un recuperarse a sí mismo en una vida a la intemperie. Cita de Patočka, esto de vida a la intemperie. Ahora bien, la travesía existencial de Abraham, expuesta en Temor y Temblor, manifiesta con claridad este redescubrimiento de la vida interior que resulta imposible de ser clasificado por categorías racionalistas.
Kierkegaard afirma que el caballero de la fe siempre está solo. La sentencia nos devuelve a esa ipseidad no determinada que aún frente a la voz de Dios se ve relegada a sí misma y que es previa a toda objetivación. Por un lado, la orden de Dios significa un absurdo frente a la promesa del mismo Dios. Las certezas del mundo se licúan a partir de esto. Por otro lado, Abraham debe elegir, y lo absurdo se presenta en toda su potencia aniquiladora. La elección es un salto al vacío. No hay superaciones al estilo hegeliano de un estadio a otro. Abraham debe elegir, solo, sin excusas, responsable de absolutamente todo, similar a alguno de los héroes literarios de Sartre. En el Tratado sobre la Desesperación, también aparece una comprensión del hombre que es un hiato frente a los ideales modernos. Ni la razón, ni el entendimiento, ni ninguna de las formas del espíritu objetivo son las que determinan la existencia humana. Por el contrario, lo es la desesperación, algo tan íntimo como la desesperación. Los dos primeros párrafos de esta obra manifiestan con claridad este pasaje en el sentido de la filosofía, además de que prefiguran varias de las cuestiones que serán desarrolladas en el siglo XX por filósofos como Sartre o Heidegger. Hago una cita, ahora sí, de Kierkegaard. ¿Es la desesperación una ventaja o un defecto? Una y otra cosa en dialéctica pura, no reteniendo más que la idea abstracta de ella, sin pensar en casos determinados, debería tomársela como una ventaja enorme. Ser pasible de este mal nos coloca por encima de la bestia, progreso que nos diferencia mucho mejor que la marcha vertical, signo de nuestra verticalidad infinita o de lo sublime de nuestra espiritualidad. La superioridad del hombre sobre el animal está, pues, en ser pasible de ese mal. La del cristiano sobre el hombre natural en tener conciencia de la enfermedad, así como su beatitud está en poder ser curado de ella. De este modo es una ventaja infinita poder desesperar. Y sin embargo, la desesperación no es solo la peor de las miserias, sino también nuestra perdición. Generalmente la relación de lo posible con lo real se presenta de otra manera, pues si es una ventaja, por ejemplo, poder ser lo que se desea, es una ventaja todavía mayor serlo, es decir, que el pasaje de lo visible a lo real es un progreso, una elevación. Por el contrario, con la desesperación se cae de lo virtual a lo real, y el margen infinito de costumbre entre lo virtual y lo real mide aquí la caída. Por tanto, es elevarse no estar desesperado, pero nuestra definición es aún equívoca. Aquí la negación no es la misma que la de no ser cojo, no ser ciego, etc. Pues, si no desesperar equivale a la falta absoluta de desesperación, entonces lo progresivo consiste en desesperar. No estar desesperado debe significar la destrucción de la aptitud para estarlo. Para que verdaderamente un hombre no lo esté, es preciso que a cada instante aniquile en él la posibilidad de desesperar. En general, la relación de lo virtual con lo real es otra. Dicen bien los filósofos cuando afirman que lo real es lo virtual destruido. Sin plena precisión, sin embargo, pues es lo virtual colmado, lo virtual actuante. Aquí, por el contrario, lo real, no estar desesperado, una negación por consecuencia, es lo virtual impotente y destruido. De ordinario, lo real confirma lo posible, mientras que aquí le niega. Fin de la cita, y acá, bueno, para terminar quiero rescatar 3 puntos que aparecen en esta última cita y que vienen a colación de lo que venía señalando. Por un lado, un empleo que es muy interesante en el Tratado sobre la Desesperación, ¿no? Que está en la enfermedad mortal, que me parece muy interesante el empleo de una dialéctica que en términos quizás de Karl Barth podría parecer como una dialéctica quebrada. Una dialéctica
que establece momentos de superación, no que van rumbo a un espíritu absoluto, sino una dialéctica de esta vida interior del individuo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me resulta fundamental esta comprensión de lo propio del hombre, de la desesperación como lo propio del hombre, y que ya no se trata de la razón, del entendimiento, sino de algo tan íntimo como es la desesperación, y que va a influir notoriamente en autores como Heidegger o Sartre, ¿no? Está bien tratando quizás ellos más bien el tema de la angustia, que también es de raíz kierkegaardiana. Por otro lado, me interesa la parte para destacar la cuestión, la forma en que Kierkegaard comprende el cristianismo y a Dios saliendo por fuera de los márgenes de lo que se denominó en algún momento, ¿no?, la teología racional protestante, y que en algún punto va a hacer una influencia muy grande para la neo-ortodoxia protestante, ¿no?, que va a estar representada posteriormente por autores como Karl Barth y Paul Ricoeur, en donde ya Dios no aparece como una suerte de garante de la moralidad en el sentido kantiano, y al mismo tiempo tampoco es algo que podría ser explicado a partir de causas, ¿no?, con la clásica, ¿no?, la formulación tomista. No se trataría de una teología racional, ni en el explicativo, ni el de un supuesto para la moral, sino que Dios va a implicar un salto, ¿no?, un salto al vacío. Bueno, eso, con eso termino, ¿no? Me parece esos tres puntos interesantes para terminar. Muchas gracias, Maxi, un lujo escucharte, y esa voz, che, que nos habla ahí, como encima no hay imagen, muy buena, muy bien narrado, nos dice acá José Luis, muy bueno el texto y muy bien narrado, totalmente de acuerdo. Y pregunta José Luis, ¿es la desesperación como superación de un estadio a otro? Pareciera que entre más se desespera, más nos acercamos a lo ideal real. Claro, respondo ahora, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Más se desespera, yo diría esto, más se padece la desesperación, más se acercaría a este estadio que, claro, para Kierkegaard está representado en el cristianismo, ¿no? En el cristiano, pero que es muy interesante esto. No el cristiano racional que puede pensar bueno, lo sabemos, ¿no? Kierkegaard es un crítico acérrimo de lo que él denomina, ¿no?, como el cristiano burgués que puede cumplir ciertas normas, cuando lo importante es esta vida interior, esta vida espiritual. Ahí habría una suerte de superación de la desesperación. Y esto de cuando más se desespera, me parece importante porque Kierkegaard habla de aquellos que parecieran no padecer la desesperación. Están en el peor de los grados porque están desesperados sin saberlo, porque sería una condición innata no, innata no me gusta el término, ¿no? Una condición originaria del hombre, propiamente humano, ¿no? Muy bueno, hay otra pregunta de Alejandro, pero antes de eso, Pablo Uriel había levantado la mano. Te escuchamos, Pablo. Bien, ¿se escucha sin inconvenientes? Sí. Bien, bueno, agradecerte, Maximiliano, la presentación. Yo quería hacerte dos consultas, una referida a Patočka y otra referida a Merleau-Ponty. Vos mencionaste este concepto de ser o, bueno, estar en la verdad, luego caracterizarse como una suerte de inclinación, de implicación, digamos, existencial, que, bueno, de alguna manera tiene cierta
relación con este concepto o esta figura de ser en la verdad que plantea Kierkegaard en las migajas. Y en este sentido la pregunta sería lo siguiente: si existe en Patochka alguna clase de tematización de lo que sería el fenómeno contrario, de no estar en la verdad, y si eso existe, ¿cuál sería la causa o el origen por el cual no se está en la verdad? En Kierkegaard, por lo menos en las migajas filosóficas, aparece el concepto de pecado, digamos, como para pensar este fenómeno de no estar en la verdad. ¿Cómo sería en Patochka? Eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta es, mencionaste este concepto de no filosofía en Merleau-Ponty. ¿Hay alguna referencia de Merleau-Ponty, por ejemplo, a Feuerbach con respecto a este? Porque ese concepto de no filosofía aparece muy fuerte en Feuerbach y en la idea de que la filosofía tiene que comenzar por lo que denomina la no filosofía. Sí. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí. En Patochka, no estar en la verdad tiene que... Bueno, la tesis de Patochka, básicamente, a ver, Patochka mantiene la tesis de que la vida es un movimiento que consta de 3 momentos: el arraigo, el momento de la introducción en el mundo de la función y del trabajo, que es el momento de la alienación, y un tercer momento, que es el del sacrificio, que ahí también habría algunas relaciones con... Yo en algún momento pensaba ponerlas en el trabajo, pero quizás iba para otro lado, que es el del sacrificio, donde la existencia alcanza su estar en la verdad, adquiere su autenticidad. Y sí, esta pérdida del estar en la verdad se da en el segundo momento, que es el de donde se identifica la propia existencia en la... Como se identifica, se produce una consubstancialización entre la propia existencia y la exterioridad del rol y de la función, ¿no? Cuando yo digo, soy profesor, soy médico, soy zapatero, no solo cuando lo digo, sino como cuando me existo a mí mismo a partir del rol. Es decir, que me existo desde una pura objetividad, una pura exterioridad. Ese sería el momento de la caída. Donde es interesante ver también, Patochka tiende a eludir los términos teológicos, ¿no? Sin embargo, hay mucho de teología en él, ¿no? Sobre todo cuando este tercer momento, el de la existencia auténtica, emplea metáforas, ¿no? Como reino nuevo. Cuando habla de sacrificio, habla del sacrificio crístico, es en realidad, diferenciándolo del ese sacrificio de cuando se dice se sacrifica tantas vidas por un bien mayor, ¿no? Eso, bueno, por un lado. Y en el caso de Merleau-Ponty, sí, se menciona a Feuerbach, porque él habla de no filosofía y también habla de afilosofía en un mismo texto, casi emparentándolos, hay que ver las diferencias. Y el tema lo profundiza en una nota de curso que se llama Filosofía y no filosofía después de Hegel. Y lo que él menciona así a Feuerbach. Y menciona también a Hegel. Pero sería lo que dije anteriormente, menciona anteriormente, sería el Hegel, entre comillas, bueno, de la fenomenología del espíritu, ¿no? Sería el Marx de los manuscritos, el joven Marx, sería Feuerbach y, bueno, Nietzsche y Kierkegaard. No sé si respondí, pero sí están presentes en esta noción de no filosofía, sí. Muy bueno, che, muchas ganas de leer a Patochka, Dan, con esta exposición que hiciste, Maxi, y hay muchas preguntas, muchos comentarios. En tu opinión, pregunta Alejandro, ¿Kierkegaard puede ser un punto de convergencia entre la fenomenología de Jan Patochka y Michel Henry? Lo que pasa es que yo no soy muy lector de Henry. Lo que más leí es ese texto que tiene sobre Marx y además, bueno, de ver cuestiones de en ponencias, congresos,
algún artículo. Me parece, y por lo que puedo entender, quizás de Henry, sobre todo en su fenomenología de la vida, que a veces no parece contrapuesto a la fenomenología que puedo trabajar yo, de esta fenomenología más de la trascendencia, no en términos de Henry. Sí, podría ser pensándolo en esta cuestión de la interioridad, ¿no? Lo que tiene que en Patochka esta interioridad necesariamente tiene, es una interioridad que después se va realizando. Hay un texto de Barbará, René Barbará, donde él expone a Henry y sin embargo después pone a Merleau-Ponty y a Hélène, ¿no? La base de Barbará es Merleau-Ponty, es un merleau-pontiano. Pero pone a Merleau-Ponty y a Patochka como instancias, entre comillas, superadoras de la fenomenología de la vida henriana. Muy bien, gracias. Eso, ¿no? Hay preguntas. José Luis dice, claro, la dialéctica quebrada de la que hablabas, ¿no? De Karl Barth, decías, ¿no? Me surge la inquietud Sí. de abordar la desesperación, pero no en un tono religioso cristiano. Y pregunta, ¿qué tanta conexión hay entre Schopenhauer y Kierkegaard? Asombroso, dice. Y me parece que como lo podemos ver en el... Karl Barth es un filósofo teólogo muy, muy interesante, me parece, y que es el que va a introducir estas reflexiones existenciales dentro, ¿no? Las va a sistematizar dentro de la teología protestante, ¿no? Una teología protestante que al mismo tiempo tiene mucho diálogo con la teología católica. Él incluso estuvo y dio una conferencia frente al Papa del momento, etcétera, ¿no? Practicando bastante el ecumenismo. Sí, bueno, incluso no hay una cuestión, no hay que alargar, ¿no? Pero su hermenéutica de la Carta de los Romanos, su texto está considerado como uno de los textos fundadores de la hermenéutica contemporánea, ¿no? Son 20 páginas las cartas de Pablo a los romanos y le escribe como 700 páginas a partir de ahí. Bueno, pero y con respecto a Schopenhauer y Kierkegaard, sí, me parece que hay mucho en común, sobre todo para pensar un clima de época que se va dando en el siglo XIX, que es disruptivo con respecto a este ideal moderno racionalista. Quizás sí teniendo en cuenta las diferencias, ¿no? Donde Kierkegaard es un pensador cristiano, ¿no? Y aún me parece interesante cómo incluso ese cristianismo de Kierkegaard lo radicaliza a un punto que se presenta como opuesto al cristianismo de la modernidad. Y bueno, también Schopenhauer es un crítico de la modernidad, ¿no? Aunque no apele tanto al cristianismo, creo. Qué bueno eso. Sí, yo ahí le ponía a José Luis en el chat que para mí en el diagnóstico que hacen, la conexión entre Schopenhauer y Kierkegaard es total, para mí, ¿no? Pero claro, la solución que brindan son obviamente opuestas porque Schopenhauer... A mí me sorprende tanto de Schopenhauer que en un momento plantea que si el cristianismo tiene una verdad, es la del pecado original. Y quizás la idea de pecado original es la que más critican los filósofos en el cristianismo, ¿no? Y Schopenhauer es la única que le valida. Me parece genial, ¿no? Me parece genial. Bueno, Schopenhauer es genial. Sí. Incluso el propio Ricoeur, siendo un filósofo cristiano, ¿no? No un apologeta, pero sí es un filósofo cristiano y tiene escrito de teología y critica la idea de pecado original. Es muy interesante eso. También donde yo vería un punto en común es en la idea del despojo de sí. Eso está muy presente en Kierkegaard y en algún punto está también presente en Schopenhauer, ¿no? Con este despojo de la voluntad. Me parece que ahí habría... Ahí se armó.
Ayer yo hablaba del vínculo, un vínculo posible, ¿no? Entre Kierkegaard y Spinoza, y también originalmente quería meter a Schopenhauer también, pero ya se me iba al carajo, digamos, pero justamente por esto de que la solución que propone Schopenhauer es la beatitud, ¿no? La santidad, digamos, como Sí. frente a la existencia. Bueno, tenemos una pregunta más, después la intervención de Pablo y ya cerramos porque se nos va. Gracias por la exposición, dice Jonathan. ¿Se puede pensar esa desesperación como una especie de epogé fenomenológica? Me llama mucho la atención muchos puntos de contacto entre Kierkegaard y las lecturas que hace Jean-Luc Marion de Heidegger. Ese estar en la verdad también es muy heideggeriano. Bueno, con respecto, sí, el estar en la verdad, sí. A ver, yo creo que Heidegger le debe, en Ser y Tiempo incluso no lo cita a Kierkegaard. Sin embargo, entonces en la parte sobre la angustia, ¿no? En ese sentido, bueno, yo soy muy profundamente sartreano. Sartre me parece que sí le hace un reconocimiento explícito a Kierkegaard en El Ser y la Nada. Sí, pero no, este estar en la verdad es muy heideggeriano y la relación, si se podría leer, bueno, yo tengo un amigo que es discípulo de Marión, un amigo con el que trabajo en la UNSAN que es discípulo de Marión y suele hacer estas preguntas en torno a cuál sería esta epogé existencial. Yo creo que es trasladando, ¿no?, el término, la comprensión fenomenológica y la comprensión fenomenológica más propia de Marión. A Kierkegaard sí, yo creo que se podría decir eso, que la epogé conduciría a la desesperación, ¿no? Haciendo el traslado de términos y de conceptos, ¿no? Kierkegaard no es fenomenólogo, y lo digo en el sentido de que a mí me gustaría decir que Kierkegaard es un gran fenomenólogo, pero me parece que sí, y sí hay una relación con... Heidegger tiene una relación muy... Coincido totalmente y te digo, yo siempre lo digo, siempre que puedo lo digo, Heidegger al no citarlo termina choreando olímpicamente muchísimas cosas. Chorear en términos filosóficos alemanes es robar, ¿no? Acá en Argentina. Bueno, Pablo bajó la mano, no sé si quiere hablar, y Ana levantó la mano. Ana. Sí, yo bueno, no sé si va Pablo primero. Te escuchamos, Ana, y después le damos a Pablo. Bueno, no, solamente un comentario le quería hacer a Maximiliano, porque me interesó o me llamó la atención el tema este de la no filosofía y lo que dice Merleau-Ponty, y cómo en la filosofía tendría que haber cierta ambigüedad, volver a la ambigüedad como contrario al sistema. Y se cortó. Se nos cayó. Pablo, vos querías agregar algo más, ya estamos recontrapasados de horario, pero te queremos escuchar, Pablo, que siempre es tan interesante todo lo que sumás. Sí, no, era una referencia con respecto a lo que estaban comentando sobre Schopenhauer. En los diarios, debe ser de la década del 50, Kierkegaard vuelca las impresiones, digamos, que él tiene en torno a Schopenhauer. Y hay una crítica justamente al modo en el cual Schopenhauer intenta resolver este dilema de la voluntad y sorpresivamente lo que él hace es acutar, digamos, ese ascetismo schopenhaueriano de esconder una posición en última instancia eudemonista. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca Schopenhauer a través de la negación de la voluntad
es alcanzar cierta satisfacción, o sea, alcanzar el placer a través de, bueno, la anestesia absoluta de la voluntad. Entonces él ahí plantea esa crítica, ¿no? De que justamente esta filosofía que se presenta como una cancelación del yo, en realidad el objetivo es en definitiva hacer una demanda o una exigencia del yo. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, cerramos la mesa. No, perdón, cerramos esta conferencia para abrir la última conferencia de esta mesa. Voy a cortar la grabación. Muchas gracias, Maxi, que me parece que se nos cayó